Esta es una producción de Grupo Fórmula. Se cayeron las remesas en agosto. El pronóstico es que para todo el año se iban a caer el 5%. Este azotón de agosto puede afectar más la llegada de remesas, ¿no, Luis Miguel? Sí, hay que decir, los números siguen siendo muy altos. Estamos hablando de más de 5,000 millones de dólares mensuales, es el dato de agosto, pero ya llevamos 5 meses encadenados bajando y de alguna manera, aquí es donde creo que entra la parte interesante, hay dos explicaciones que son complementarias. Uno es, la caída de las remesas tiene que ver con el mal momento económico que trae Estados Unidos, en particular lo que tiene que ver con generación de empleo. Estados Unidos está generando mucho menos empleo que el año pasado, que en 2023. Cuando digo que la explicación es complementaria, me refiero a la otra explicación es las redadas de migración en los centros de trabajo, en los lugares donde los mexicanos se juntan para comprar, para rezar, para jugar fútbol, también están pegando a las remesas. Que después de los discursos de ayer de Trump y de Hesketh se van a poner peor. Totalmente. Escuchaba lo que decías. Alguien dirá, bueno, es que el autoritarismo solo tiene que ver con política y eventualmente es para asustar a China o plantarle cara a Putin. La verdad es que hay una dimensión interna que para grupos vulnerables como son migrantes que no tienen papeles, pues simplemente el mensaje es no te asomes ni a buscar trabajo, ni hagas como que puedes ir a trabajar sin correr ningún riesgo. Cierto. Creo que lo de menos en este momento es todavía el movimiento mensual, con todo y que es muy alto, 8%. Mi temor es, estamos viendo la primera parte de una película donde vamos a hablar del 2024 como la edad de oro de las remesas. Hay que recordar, 2024 en total fueron 64,000 millones de dólares, más que el petróleo y el turismo juntos, si eso nos sirve para ponerlo en perspectiva. A mí lo que me preocupa de estos datos, porque desde el punto de vista macro es muy preocupante, pero desde el punto de vista micro significa que mucha gente va a tener menos dinero para vivir o sobrevivir, porque gran parte de estas remesas van a las familias más pobres de México. Van a recibir menos dinero, van a tener menos con qué vivir decorosa o indecorosamente. Es lo que más me preocupa, el drama humano de la caída de las remesas. Totalmente. Creo que estamos, incluso la manera en que lo estamos hablando desde lo macro, se nos olvida cómo las remesas, o mejor dicho, omitimos, las remesas son el principal generador de ingreso en regiones completas del país. Uno piensa en los Altos de Jalisco, piensa zonas de Michoacán, Guanajuato, Chiapas. Guerrero, Zacatecas. Entonces, el impacto más relevante son en decenas de poblaciones que tienen años donde fundamentalmente viven de lo que los parientes que están en Estados Unidos mandan y ellos pues literalmente los usan para sus necesidades básicas y para sobrevivir. Las remesas llegan en muchos lugares más allá, con más profundidad que la propia política social. Juan. Bueno, yo creo que vale la pena comentar también un par de cosas. La apreciación del peso per se hace que los migrantes perciban que el dinero que les mandan vale menos, debido a que ahora el peso está ligeramente mejor, ¿no? El otro tema que comenta Luis Miguel, que es muy importante, es que muchos migrantes que trabajaban en el sector construcción, en la manufactura y los servicios en Estados Unidos, por esa debilidad, simplemente no encuentran trabajo y ahora tienen que estar escondidos, o sea, ese es un problema grave. Mientras los encuentran, los corren. Exacto. Ahora,
ese impuesto del 1% a las remesas, aunque aparentemente no significaría mucho, inhibe el que la gente salga y haga depósitos. Y entonces tiene que utilizar la banca en línea para que no le rastreen el origen del recurso ni lo detengan en un sitio donde vaya a hacer los depósitos. Entonces yo creo que lo que dice Luis Miguel es una muy mala noticia por cuanto a que muchas poblaciones de México viven estrictamente de lo que reciben de sus paisanos. A ver, Michoacán es un estado en el que hay 7 millones de michoacanos, pero la mitad viven en la zona de Chicago, claro, y Los Ángeles. Claro, en Zacatecas, el sureste de este país. Y nada muestra, Luis Miguel, que el asunto se vaya a recuperar, porque como dice Juan, sí, ahorita la diferencial entre el dólar y el peso, pues ha seguido favoreciendo, pero tarde o temprano el peso no va a poder seguirse sosteniendo frente al dólar, únicamente porque se siguen bajando las tasas de interés y el peso deja de ser atractivo. Ya han salido miles de millones de dólares debido a que perdió su atractivo México para lo que se llaman los capitales golondrinos. Totalmente. Tiene una dimensión financiera, una dimensión macroeconómica de estabilidad, pero lo más relevante es los millones de hogares que todos los meses cuentan con los envíos que son más o menos en promedio $400. Hombre, es una lana. No, a ver, es muchísimo dinero. A estas alturas, yo diría, de lo que estamos viendo, hablamos mucho de que si le ponen aranceles a los autos, a los camiones, toda esta discusión sobre qué pasa con migración y remesas es la otra parte de la integración México-Estados Unidos, que es la de los grupos más vulnerables en México y en Estados Unidos. Yo me pongo a pensar, una pareja de más de 60 años que reciben su pensión de 6,000 pesos cada uno. Son 12,000 pesos al bimestre, 6,000 pesos al mes, más los $400 son 14. Ahora, si de esos 8 ya nomás reciben 6, ya dejaron de obtener 2,000 pesos. Y es 2,000 pesos significan un sacrificio a su calidad de vida. A ver, que son cosas que generalmente no vemos. Sí, Juan mencionaba una cosa y me parece muy relevante. Las remesas de 2025 compran menos cosas que las de 2024 por el tipo de cambio y por la inflación. En ese sentido, este 8% que cayeron, en realidad, en capacidad adquisitiva, vamos cerrándolo entre 10 y 12%. Esto vale menos respecto al año pasado. Y esto significa, a fin de cuentas, contracción del mercado interno, porque no van a vender tanto. Digo, y esto, creo que la presidenta dijo, el secretario de Hacienda dijo que el país no está en recesión. Muchos podríamos dudarlo, porque cuando tú ves que la economía está creciendo menos que la inflación, es una definición clásica de recesión, ¿no? Pero que vienen problemas, nos guste o no, vienen por el contexto nacional, contexto internacional, Mr. Trump y todo lo demás. Totalmente. Y de verdad sirva este comentario también para decir, hay gente que nos está escuchando en Estados Unidos, toda la solidaridad. Cierto. El sexenio pasado se les llamó héroes. Ojalá le metan más lana a los consulados para apoyarlos. Sí, porque también hubo recortes ahí. Bueno, totalmente. Herencia del aldeano. Y seguimos esperando nuestros temas de salud como el de Dinamarca. Muy bien, pues te deseo que seas feliz esta tarde, Luis Miguel. Nos vemos la semana que entra. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.